Jesús respetaba su religión, que era el judaísmo, dio cumplimiento a la religión del judaísmo como Mesías, y el cumplimiento del evangelio es que vino el Salvador del mundo. ¿A quién? A sus escogidos. Y ahorita recordarán, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y luego recordarán la historia de los hechos, cómo la iglesia se abre a los gentiles. Cosa que ya había dicho Jesús a la mujer samaritana. Ven, la hora viene en que no van a adorar ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. Y ese templo será reconstruido, ¿en qué? En el cuerpo que es la iglesia. Ahora, no trajo una religión, cumplía una religión que tenía un ritual muy claro. Recordarán rápidamente, ese sacerdote que ofrecía y hacía una serie de actos disciplinados, ordenados, perfectamente, eran un ritual. Era un rito. Nadie me lo puede discutir. Jesús que dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Sin embargo, no vino a establecer rituales vacíos. Los rituales permanecen. Sino darnos una relación viva y verdadera con el Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Saben en qué se centró ese amor? Que nos enseñó el amor al prójimo, la compasión, la justicia, la misericordia, que era lo más importante que los sacrificios. Desde aquella palomita que compraban y que cuando estaban vendiéndola fuera del templo, ¿qué hizo? Se encolerizó, porque habían hecho un negocio de la religión, pero Él no vino a quitarla. Pablo en el Evangelio, él puso una separación, pero clarísima, con los judaizantes, aquellos fieles a la circuncisión. ¿Se acuerdan de esa, hoy diríamos, de esa banda? Los que decían, la ley hay que cumplirla, entre esos la circuncisión, el diezmo. Había que cumplirlo. Pero ¿qué? Sí, cierto, Pablo, perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro con Cristo, transformó su vida, defendió con firmeza la salvación por gracia, mediante la fe y no por obras. Si ustedes observan, la rama romana, vigente al siglo XXI, es por obras. Hay que hacer una procesión, hay que hacer una serie de obras para que te salves, porque si no haces las obras, te vas al infierno. Como si tú pudieras, Pepita, hacer lo mismo que hizo Jesucristo en la cruz. Nunca. Porque la religión que decía judía que había que tener un ¿qué? Cordero sin mancha, perfecto. ¿Correcto? Bueno. Deberíamos de sabernos Efesios 2, del 8 al 9 de memoria, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Jesús nos hizo libres para no estar sujetos a un yugo de esclavitud que era la ley. Ahora, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Qué será más difícil? ¿Dar el diezmo o cortarse un pedazo de carne? Pues claro que cortarse un pedazo de carne. Cualquiera que le digamos, aquí van a dar el diezmo o se van a cortar un pedazo de carne, pues todos van a dar su diezmo. Eso no duele tanto. Habrá alguno que diga, no, prefiero cortarme un dedo. Pues, ¿qué dijo Pablo? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Y aquí es donde abrimos los ojos todos. La religión como estrategia de evangelización. Para poder predicar en un mundo de estructuras políticas, leyes, Dios permitió que se formara la iglesia visible como una estructura organizada. La religión, en este sentido, funcionó como un vehículo para la evangelización, para enseñar la doctrina de Cristo y mantener la unidad en la fe.
Pero no hay que confundir la estructura con el propósito, la magnesia con la gimnasia. El cristianismo es un culto racional, si no, arránquenle como una amiga mía que yo tenía, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántas veces en nuestras organizaciones oímos la palabra culto, la palabra rito, la palabra sacrificio? ¿Y con qué lo estamos relacionando? Y cuando decimos, no, es que eso es una religiosidad, eso es una conexión con Dios. Eso es lo que estamos diciendo realmente. Eso significa esa palabra. Solo que el único camino, la verdad y la vida es Cristo. Religión verdadera. La Biblia dice claramente qué es la religión verdadera y la cual debemos de ejercer. Vayan a Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Se los anuncio y ya lo saben. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que sí tiene que ejercer usted una religión. La fe sin obras es muerta y que el Evangelio nos llama a servir, a amar y a cuidar. ¿De quién? De los necesitados. Lo repito. La fe sin obras es muerta y el Evangelio nos llama a servir y amar y a cuidar a los necesitados. La religión como un culto verdadero se expresa en el amor al prójimo y la pureza de corazón. Como decía aquel salmo, dame un corazón puro, manos limpias. Claro, la gracia es la que nos transforma y nos llama a servir. La gracia de Cristo no es solo para ser perdonados, hermana, sino también para ser transformados. Si no estaríamos en el círculo de peco, me perdono, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero el Espíritu y la gracia nos capacita para amar, para servir, para perdonar, para dar esperanza a los que sufren. El cristianismo no es una religión vacía de rituales, sino un llamado a una vida activa que se traduce en amor, justicia y servicio. ¿Recuerdan cuando les decía de la historia? Porque todos dijeron, bueno, ¿cuándo salió esto de que había que filosofar sobre la religión y el pensamiento religioso? ¿Cuándo se le ocurrió a la gente en este planeta azul pensar sobre lo religioso y no religioso? Bueno, acuérdense de sus clases de historia, porque fue con el periodo de la Ilustración. Yo espero que recuerden esas clases, o no me digan que ese día se fueron de pita, se salieron y no se acuerdan de las clases de la Ilustración, que estaba Cánijo y ellos que estuvieron analizando el pensamiento religioso. Si no hubiera habido ese proceso histórico que es la Ilustración, no tendríamos conceptos hoy como son ¿qué? La libertad de culto. Y eso fue lo que permitió que el Evangelio se predicara con mayor libertad. Incluso hoy, en la tierra donde tú estés, pero en donde espero, y la verdad lo espero con ansias, porque puede ser que usted nos escuche en otro país donde usted no pueda leer la Biblia, ni congregarse, ni predicar. Hace una semana, un misionero que está en la India nos relataba las dificultades que hoy en día tiene para hablar de la Biblia. Ya puede haber cárcel. Hermanas y hermanos, el cristianismo es una fe histórica, viva y doctrinal. La estableció Jesucristo. Está reconocida históricamente. Se consolidó por la fe universal gracias al apóstol Pablo y los apóstoles, diferenciándose de las estructuras de rituales vacíos o paganos que son a imágenes. No se adora una imagen, ni esa imagen representa algún ascendiente de Jesucristo que sea mayor a él. No hay nadie mayor a nuestro Señor Jesucristo, como dice en el Apocalipsis, capítulo 5,
que suyo es el imperio, el poder y la gloria, la majestad, y no hay otro nombre sobre su nombre, no hay otro. Ninguna madre ni nadie tiene más autoridad que Jesucristo. Ahora, revelemos el secreto, tal vez que no es un secreto a voces. Si se dijo en una estrategia de evangelización que no era religión, era por eso, por una estrategia, porque es muy difícil decirle, vengo a hablarte de esta nueva religión o de la religión de Cristo que no es la que tú tienes. Pues obvio les van a dar un portazo en la nariz, como a unos muchachos que conocemos que todo mundo no sabe cómo esconderse cada domingo de ellos. Imagínense cuando lleguen ellos y si tocan allá con San Pedro, ¿qué va a hacer él también? Dicen, no, ya vinieron estos cuates, es domingo temprano. Pero gracias a que hay una libertad de culto, ellos pueden andar en este país en el que hoy estoy hablando o en otros, pero hay otros que no pueden. En Corea del Norte no vas a ver a los testigos de Jehová. Pero sí quiero dejar muy claro, fue una estrategia, sobre todo en algunos países. La Constitución todavía en pleno siglo XXI establece una fe única para ciertos estados donde es la iglesia mayoritaria en el occidente. ¿Y las otras iglesias qué? Hay constituciones que no reconocen esa libertad de culto, que solo los ministros de ese culto pueden casar, los otros no. Ese tipo de situaciones que se dan todavía en algunos países en pleno siglo XXI hacen que se acuda a esta estrategia que se presta a abusos a veces, de que no, el cristianismo no es una religión. Desde el punto de vista técnico, por supuesto que es una religión, pero se ha malinterpretado la estrategia y se presta a abusos para decir, bueno, esto es una relación personal y nada más, pero se tiene que vivir en comunidad. Sí hay una religión verdadera, es el cristianismo, porque la relación viva con el único Dios verdadero está fundada en Cristo, con un llamado a vivir ¿en qué? En santidad, amor y servicio a los demás. Quizá haya entre nosotros escuchando a alguien que se vea tocado por este llamado, porque todos aquí debemos ¿qué hacer? Pues visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, a los que están en la cárcel, a los que están en soledad, a los extranjeros que están desamparados, a los migrantes que sufren, a orar por ellos, con tus recursos, acompañar a quien sufre y vivir una vida sin mancha del mundo. Y cuando dice en Filipenses, el verso 19, que des es a los necesitados. Porque esa iglesia daba para el evangelismo de la otra iglesia que estaba en donde, en el extranjero, donde no estaban ya en la tierra santa. Y ese es el verdadero culto racional, amigos y amigas. Esa religión pura que Dios quiere de nosotros es servir a los demás como Cristo sirvió. Porque en su reino, ¿quién será el mayor? ¿El más encumbrado? ¿El que tenga más recursos? ¿El mejor, del de mejor imagen? No, el que sirva. ¿Qué le dijo Jesús? Si quieres ser el mayor, sirve. El que sirve a los demás es el mayor. Por eso su reino no es de este mundo. Y me recordaba la conversación previa a esta plática con una hermana, de que no se trata de política, pues ni su reino es de este mundo, solo que Él es el soberano. Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón, porque si tú quieres entregarte a Dios, tiene que ser por el único camino que es Él. Puedes vivir en su gracia, ser transformado, y Él, si tú lo decides así, a ti te va a capacitar para amar y a servir como a todos Él nos capacita para hacer eso. No es más que voluntario.
una decisión, ahí sí, personal. El quererse comprometer con Jesucristo, conocerlo, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados, esa sí es una decisión personal. Y para que tu creencia, tu credo que esté en la Biblia sea real, deberás seguir sus pisadas. No a ningún hombre, no a ninguna mujer, sino a Cristo mismo, que dejó su palabra como guía. Si tú quieres hacer esa oración y entregarle al Señor, te invito a que oremos y lo hagamos todos juntos para que ellos se sientan acompañados en este lugar. La siguiente oración, repite conmigo así: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Gracias por amarme y morir en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste y estás vivo. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a vivir una fe verdadera, a servir a los necesitados, amar al prójimo y caminar en tu santidad. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a todos los que nos escuchan y están aquí presentes que no vivas un cristianismo de palabras, sino de hechos. Es muy duro, pero a los religiosos, que ese sí es el religiosismo, cuando es vacío, cuando tú das porque te vean, cuando tú no das para servir, cuando tú das de lo que te sobra, y me refiero a toda tu vida, no me refiero a recursos económicos. Y Jesús les dijo: hipócritas. Seamos luz en un mundo que necesita esperanza, que llevemos alivio al cansado, alimento al hambriento, consuelo al afligido, porque así es como la fe se convierte en un culto racional, en la religión pura que agrada a Dios. Conectarse con Dios, eso significa religión. Así que oremos y hagamos esta oración. Yo oraré para sellar esta prédica o mensaje, estas palabras. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu gracia que nos ilumina. Transfórmanos y llámanos a servirte. Gracias porque no es una religión vacía el cristianismo, sino una fe viva en tu Hijo Jesucristo, que nos llama a vivir en santidad, en amor y compasión. Ayúdanos a practicar de manera verdadera tu palabra, visitando a los necesitados, cuidando de los enfermos, de las viudas, y sobre todo, guardándonos, Señor, sin mancha del mundo. Con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a hacer. Que seamos sal y luz en nuestra comunidad y que tu Espíritu Santo nos guíe cada día en nuestro culto racional. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, y qué gozo estar con ustedes. Y pues hoy hemos recordado o aprendido que la religión no es un concepto histórico, jurídico, técnico, que fue un vehículo para expandir el evangelio, que Jesús trajo la verdadera fe, que esa es la relación y no ritual vacío, que Pablo defendió la gracia y separó de las imposiciones judaizantes. La verdadera religión es atender a los necesitados y vivir en pureza, y tenemos ese llamado a ejercerla. Que el cristianismo es la doctrina establecida por Jesús en un culto racional, una fe viva, y que somos llamados a vivir nuestra fe en acción, amor y servicio. Así que vivamos con propósito, con servicio, con integridad, que eso es el cristianismo. Y el mundo necesita ver a Cristo reflejado en tu vida, y eso solo lo hace el poder de su Espíritu Santo en ti. Aleluya. Amén.